tarde ya, tarde de noche, por la oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes y poder participar de su culto y poder ver al pastor Elías, una persona muy carismática, dentro del quehacer de nuestra iglesia presbiteriana. Él no lo sabe, pero me ha sido de mucha bendición en mi vida espiritual. Y también otros hermanos, por ejemplo. No recuerdo todos los nombres, pero yo llegué a los 21 años a la iglesia de una esfera realmente diferente a lo que es el evangelio o la fe o la iglesia. Y cuando llegué a los 21 años a la iglesia, para mí fue todo muy novedoso. Posteriormente fue una conversión y eso permitió que haya abrazado la fe. Y todo lo que aconteció en mi vida ha sido una bendición. Posteriormente el Señor me llama a su ministerio y por más que hice finta, ¿cierto? O ponía o cuestionaba quizás el ministerio. Raya para su ha sido una bendición el solo hecho de conocer a Jesús, ¿cierto? De conocer a Dios, de cómo sus atributos se manifiestan, cómo la evidencia abundante de su verdad es tan abrumadora y tan apabullante que yo creo que ningún mortal estaría o podría quedar en la incertidumbre. Pero entendemos también ahora que si nosotros estamos en la fe o hemos abrazado la fe es porque el Señor nos llamó, porque el Señor gestó una obra en nosotros que el hombre mismo no podía llevar a efecto, la conversión, el nuevo nacimiento. Es una operación de Dios a través del Espíritu Santo, que es la nueva vida, que nos permite ahora tener esta convicción cristiana, tener esta idea de Dios, que obviamente el mundo no la tiene. Y lo otro sobrecogedor, y que es la herencia que nos ha legado la Iglesia a través de lo que los escritos tenemos por delante, la Biblia, la palabra del Señor. Especialmente estos 27 libros que forman el Nuevo Testamento, que en menos de 50 años se gestó lo que conocemos como los libros inspirados. Y esto a través de la historia es el fundamento que brinda a nuestras vidas como cristianos, valga la redundancia, un fundamento en cuanto a nuestra fe. Siempre he dicho que la fe del creyente verdadero no es un salto al vacío, sino que nuestra fe tampoco es una fe mística o una idea mística o subjetiva, sino que nuestra fe se funda en la palabra del Señor, en eso que el Señor ha revelado, en eso que es algo tremendo, es una piedra angular, es donde realmente el creyente verdadero coloca su fe, inserta su fe, es el eje central de la vida cristiana, la palabra de Dios. Nosotros no hemos visto a Jesús. Jesús vivió 2000 años atrás, pero él dijo que más bienaventurados seremos aquellos que aún sin verle creamos. Y nuestra fe no es un tanto al vacío, sino que nuestra fe es una certeza en el antecedente, y ese antecedente, mis hermanos queridos, es la palabra de Dios. Y esa es realmente nuestra esperanza, nuestra confianza, en medio de un mundo cada día más perverso, en medio de una sociedad cada día más alejada de los principios de Dios, en medio de un mundo hostil. La Iglesia permanece, y permanecemos primeramente porque el Señor nos llamó, y segundo porque el Señor nos habló. Entonces eso tiene que ser nuestra fuerza vital, nuestro motor, nuestro afán, nuestra pasión, nuestra extensión del reino, nuestra proclama,
Y eso todo viene primeramente porque el Señor nos llamó, nos convertimos a Él por un evento que ocurrió fuera de nosotros, que nosotros no teníamos ninguna parte en ello, pero ahora que el Señor abrió nuestros ojos, ¿cierto? Que creo que esto es así en cuanto a vosotros, mis hermanos queridos, podemos entonces llegar a la palabra y a través de esta poder tener conocimiento. Y el conocimiento no es mero conocimiento, sino que este conocimiento es un conocimiento espiritual, eminentemente espiritual, que nos permite tener una cosmovisión de la realidad del mundo y ver este mundo bajo la perspectiva del Evangelio. Por eso la Iglesia se diferencia del mundo. Y la palabra dice que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que está en el cielo. Que somos el pueblo de Dios, real sacerdocio de la nación santa. Y por eso damos gracias al Señor, porque esa verdad fundamental que se dio los primeros creyentes del primer siglo ha sido en una herencia a través de la historia de la Iglesia y nos ha afectado a nosotros. Y y su palabra ha permeado nuestra vida y nos permite ahora, ¿cierto?, vivir la vida cristiana. Porque la pregunta más profunda que el creyente pueda hacerse en un momento, en una circunstancia, en un momento dado de su vida, ¿cómo poder vivir la vida cristiana? Si no fuera por estos 27 libros, si no fuera por la palabra de Dios, si no fuera por la Biblia, nuestra fe fuera una fe incierta, y lo que nos muestra la Biblia, que nuestra fe, nuestro creer, la verdad al cual nosotros afirmamos, es porque esta verdad y su palabra, y la fe que podemos tener en él, es una prueba de la certeza. Nosotros caminamos no por ideas, quizás por tal vez, sino que caminamos la fe, vivimos la vida cristiana por certezas. Y esas certezas vienen por la palabra, y por la palabra que fue inspirada en hombres que estuvieron y vieron justamente a la persona central de nuestra fe, al arquetipo, al líder de nuestra experiencia cristiana, que es la persona de Jesucristo. Y este Evangelio de Juan, al cual mis hermanos, o mi hermano que leyó el texto, quizás es uno de los libros. Juan, el apóstol, escribe esta carta ya a los 90 y tantos años de edad. Es increíble. Al principio fue uno de los 12 y quizás el más joven, y de hecho era el más joven. Y cuando hablamos de juventud, 15, 20 años, quizás tal vez 21 años, pero eso era la edad de Juan. Y dentro del séquito íntimo, junto con Pedro y con Santiago, era justamente el grupo directo, pero en el tumbo donde las mujeres dijeron que el Señor había resucitado, él corrió más primero que Pedro, llegó más primero que Pedro porque era más atlético, porque era más joven. Este fue el hombre que tuvo esa experiencia de la resurrección. Este fue el hombre que tenía al principio, el joven, ¿cierto?, una pasión, una fuerza, una tenacidad, ¿cierto?, y una prepotencia, quizás donde muchos quizás nos podemos ver reflejados en un momento dado de nuestra vida, donde en un momento dado dice que cae un rayo a un grupo de personas que no habían creído el mensaje del Evangelio de que Cristo había anunciado. Pero cuando escribe estas cartas, la primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis, lo vemos como el apóstol que se caracteriza como el apóstol del amor. ¿Qué cambios puede producir el Evangelio? El Evangelio no es una quimera, el Evangelio no es una imposibilidad. O sea, la vida cristiana, la transformación del hombre pecador, el hombre que está bajo la ira de Dios por causa del pecado y la infracción de su propio pecado. Posteriormente, por la gracia de Dios, somos puestos en una actitud, ¿cierto?, en un estado de gracia, en un estado de redención, en un estado de salvación. Y me gozo al escuchar o al leer el Evangelio, sobre todo el Evangelio de Juan, y esta carta de Juan, y esta segunda y tercera, y Apocalipsis, que fueron 4 gemas importantes
que le dan estructura al Nuevo Testamento, que son las fuentes que van a permitir que nuestra fe se engrandezca, que nuestra fe se rigorice y que nuestra fe sea, ¿cierto?, de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Cuando Juan escribe esta carta, vuelvo a reiterar, tenía como 90 años, la escribe a las comunidades que él quizás había fundado juntamente con Pablo en el Asia Menor, lo que hoy podríamos buscar en el mapa, lo que es Turquía, Irán, Irak, ¿cierto? Ahí estaban estas comunidades, y ya en el final del primer siglo, las iglesias estaban pasando por problemas. Y he dicho en innumerables oportunidades que la iglesia nunca ha tenido una edad de oro. La iglesia siempre ha pasado por el crisol de la prueba, por el crisol del dolor. Así como nuestro líder, así como nuestro maestro, así como nuestro Señor vivió, ¿cierto?, desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, el dolor, la prueba, la iglesia ha de pasar. La iglesia no es yo también digo muchas veces, no es una alfombra roja, no es una vida de bonanza, de que la iglesia siempre va a pasar por la prueba violentamente, en este caso en el primer siglo, por las persecuciones feroces de los emperadores, ¿ah? Pero por sobre todas las cosas, aquí en esta carta de Juan, vemos una prueba más compleja, que es la prueba de la sutileza, que es la prueba de la seducción, donde la iglesia ya al final del primer siglo estaba pasando por una prueba tremenda. Aparentemente y se había infiltrado dentro del seno de la iglesia una falsa objetivo, era mimetizarse con el evangelio puro del Señor. Y entonces aquí vemos la reacción de este hombre, y quiero destacar a la edad de más de 90 años, cómo él tenía una fuerza pujante, tenía una pasión por Cristo, tenía un testimonio que lo avalaba, y tenía la capacidad de desbaratar o de desmentir justamente la herejía. Que distinto o el cristianismo que caracteriza tanto a Occidente, donde todos somos cristianos, sin filtrar nada, sin retener lo bueno y dejar lo malo, en donde la iglesia se cree cualquier patraña de cualquier pseudo pastor que se para en un púlpito y predica cualquier cosa, y porque la iglesia no tiene el antecedente, que es la palabra del Señor que va a formularse al final de cuentas la vida o la fe cristiana, se traga cualquier cosa. Este hombre, a la edad de 90 años, estaba enfrentando una seducción que había salido de ellos mismos. ¿Ah? En esta carta él habla de los falsos pastores o los falsos profetas, ¿cierto? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Aquí ya está dando a entender de que hay una falsa verdad. Cuando uno como cristiano no tiene, hermanos queridos, permítanme decirlo, cuando uno no tiene un bagaje, no digo que todos seamos teólogos, no digo que todos seamos expertos en el Evangelio, pero por lo menos saber las bases fundamentales del cristianismo histórico, saber las doctrinas fundamentales del cristianismo histórico, nos van a permitir a ciencia cierta de evidenciar la verdad del error. Y creo que en este último tiempo, en cuanto a la iglesia, lo que más se ve en la iglesia, inclusive me atrevería a decir que aún en nuestra propia iglesia muchas veces hay atisbos de errores, ¿ah? O miramos muchas veces para el jardín del vecino, ¿cierto? Y pensamos que ellos lo están haciendo bien y quizás nosotros muy mal. Pero aquí lo que nos puede evaluar si es que estamos en el camino correcto o en el camino falso, indudablemente que es la palabra del Señor. Y es por esa razón, los 27 libros del Nuevo Testamento, es por esa razón de que Juan, Pablo, Santiago, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, desarrollaron, escribieron y dejaron este legado para la iglesia, para que la iglesia no estuviera en la incertidumbre o en la duda o en el error. ¿Ah? Y entonces la iglesia en aquel tiempo estaba pasando por una fuerte persecución, pero por sobre todas las cosas la iglesia estaba pasando por una fuerte seducción de una herejía
que se había infiltrado en la iglesia. No voy a adentrarme tanto en el tema, pero por ejemplo, solamente decir que la herejía que se había infiltrado era el gnosticismo. Y el gnosticismo decía que uno puede llegar a la verdad a través del conocimiento. El gnosticismo era una religión falsa que presentaba una dualidad donde la materia es mala y el espíritu es bueno. Entonces, porque la materia es mala, Jesús, fíjese lo que voy a decir, Jesús no era imposible que él hubiese descendido a la tierra, porque Jesús supuestamente era espiritual y la materia era mala. Entonces lo que ellos decían que Jesús era una ilusión, que Jesús era un fantasma, porque tenían esa dualidad. Y la única manera como la criatura, el hombre, se podía zafar de esta claustro que era la carne o la materia, era a través del conocimiento. A través del conocimiento. Esto reñía totalmente con el Evangelio, porque el Evangelio dice que Jesús vino, y dejó su trono de gloria a salvar lo que se había perdido. Y todo lo que hemos entendido a través de la vida cristiana, nuestra vida, del antecedente que en cuanto a la palabra, lo que dice en cuanto a la salvación. Que la salvación no depende de uno, que la salvación no depende de mi esfuerzo, sino como Pablo dice en la carta a los Efesios, nuestra salvación depende de la gracia absoluta y plena y total de Dios. Donde nosotros no hemos tenido ninguna intervención, pero gracias soy salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces estos falsos grupos heréticos infiltrados dentro de la iglesia ya en el final del primer siglo, atentando contra la pureza de la iglesia, estaban colocando una doctrina falsa. Hermanos, creo que yo cuando veo el Nuevo Testamento, yo creo que el gran peligro y la gran preocupación de los apóstoles, y por eso los evangelios, y por eso las cartas, era porque el acecho a la verdad del evangelio era una realidad permanente. Cuando nosotros vamos al evangelio de al evangelio de Mateo, capítulo 24, donde Mateo registra el último sermón de Jesús, ¿ah? El primer sermón de Mateo es registrado como el sermón de la montaña, y el último sermón es el sermón del último tiempo, o un sermón escatológico de las últimas cosas. Y en ese sermón de las últimas cosas, Mateo 24, lo que más se destaca, la preocupación más fundamental de Cristo, que está desarrollando este sermón, es de los falsos maestros. No tanto los terremotos, las inundaciones, no tanto de las catástrofes climáticas, como estamos siendo quizás azotados, estamos siendo perturbados, estamos siendo confundidos, no tanto eso, sino que el peligro inminente que estaba ¿cierto? Siendo de cuidado de nuestro Señor cuando está anunciando ese evento, ese discurso en el capítulo 24 de Mateo, es las falsas enseñanzas, los falsos maestros, porque eso al final de cuentas puede eclipsar o puede destruir, ¿cierto?, la fe o la vida cristiana. Es nefasto. Entonces, cuando una iglesia o cuando un creyente no está fundado en la palabra, cuando está fundado solamente en una experiencia mística, o un yo creo, o un tal vez, y no en la evidencia que es la palabra del Señor, podemos ser cautivos, podemos ser seducidos, porque nos falta discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual viene solamente por el conocimiento de Dios. La carta de los Efesios capítulo 5 dice, no embriaguéis con vino, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué entendemos por ser lleno del Espíritu Santo? ¿Alguna cosa mística, alguna cosa impersonal, una fuerza impersonal que viene de pronto a nuestra vida, a mi mente, y que me cautiva? No, el libro Colosenses, que es una carta que continúa con la carta de los Efesios del apóstol Pablo, dice que la idea de ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Entonces, como cristianos del siglo XXI, ya contemporáneo del siglo XXI, nuestra responsabilidad es estar centrado en la palabra de Dios, ser lleno del conocimiento de Dios.
en un mundo, ¿cierto? En una sociedad donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo, donde hay una sociedad, ¿cierto? Donde hay una sociedad que en cuanto a la moral, ¿cierto? Es relativa, la Iglesia no puede relativizar la verdad del Evangelio. No nos podemos dar el lujo, hermano, de relativizar la verdad. Cuando yo hablo de la verdad, cuando la Biblia me habla de la verdad, me habla de un absoluto. Y yo creo en un Dios soberano. Yo tengo que creer en un Dios absoluto. No solamente un Dios creador del universo, ¿cierto? Que ejerce su dominio sobre su creación, pero también se ejerce su dominio sobre sus criaturas. Y en esa verdad de un Dios absoluto, entendemos que es un Dios que se ha revelado. Y se reveló justamente en su palabra. Se reveló a través de estos hombres inspirados, que escribieron justamente estos antecedentes, que validaron justamente el testimonio de Cristo y que han permitido que a través de la historia de la Iglesia, a pesar de sus aciertos y desaciertos, y la desazón, o sea, el grupo, ¿cierto? La simiente permanente ha permanecido porque ha validado o ha oído la palabra del Señor. Dice que la fe viene por el oír. ¿Pero cuál fe? Realmente me encuentro con personas que dicen creer en Dios. Pero cuando empiezan a dar su vida de creencia, discrepa totalmente del mensaje de las Escrituras. Nuestra fe, nuestra creencia, hermanos queridos, solamente es validada por el testimonio de las Escrituras. Y en esta carta del apóstol Juan, no escatimó esfuerzo alguno. No le tembló la mano para seguir hablando de Dios en medio del imperio. Me hace acordar la figura de Lutero en la Reforma Protestante. Y el tema de Lutero, hermanos queridos, y un caso único en la historia de la humanidad, ¿cierto? Como un hombre, solamente un hombre, se enfrentó contra un imperio, que era en ese tiempo, en el siglo XVI, la Iglesia romana y el emperador, Carlos V. Son los casos únicos en la historia de la humanidad donde el hombre se emancipa, ¿eh? Se revela, se enfrenta delante de un imperio o de un poder. Y aquí justamente vemos al apóstol Juan escribiendo esta carta, sabiendo que en su contexto histórico había un poder que era el poder del imperio, el poder de Roma, el poder de Roma. Pero a él no le escatimó la mano, no tuvo ningún temor, y a la edad de 90 años, ¿cierto? Lo que sí le importaba era que la iglesia tuviera una continuidad, era que la iglesia siguiera por la senda que el Señor había señalado, era que la iglesia viviera la verdad del Evangelio que Jesucristo había anunciado y que posteriormente los apóstoles habían plasmado, ¿cierto?, a través de sus escritos. Y él empieza en el capítulo 1, quizás la doctrina más fundamental de la fe cristiana. Quiero decirle, mis hermanos, que en cuanto a esta verdad, de lo que comenta el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 1 de la primera de Juan, es la piedra de tope de los enemigos de la fe cristiana a través de la historia. El cristianismo histórico ha sufrido los embates de nuestros enemigos en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo XX y también en el siglo XXI. Porque el gran ataque de la iglesia, ¿saben cuál es? Es desmentir de que Jesús es Dios. Es desmentir que Jesús es Dios. Y aquí el apóstol está presentando una verdad que los gnósticos del primer, porque ellos negaban que Jesucristo era divino. Ellos negaban que Jesucristo se había encarnado.
Ellos negaban que Jesucristo había vivido a este mundo en la carne. ¿Ah? Y aquí el apóstol Juan dice lo que era desde el principio. Y cuando uno lee este primer versículo, nos remontamos al Génesis. En el principio era Dios. Y nos remontamos también al primer evangelio que Juan escribió, el evangelio de Juan, donde justamente desarrolla que Jesucristo es divino, lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, la divinidad. Y si esa doctrina, nuestra vida cristiana, hermanos queridos, nuestro Jesucristo no fuese Dios, nuestra experiencia cristiana, nuestra conversión, nuestro nuevo nacimiento, nuestra redención, no hubiese tenido ningún efecto. Pero porque Dios se hizo hombre en la persona del Calvario, ¿ah? Pues ahora nosotros tenemos la certeza, no la duda, no la incertidumbre, sino que la certeza de que nosotros hemos creído en el Dios verdadero. Y ese Dios es Jesucristo. Eso es una verdad subecano. Eso no tiene cuestionamiento. ¿Ah? Si a mí me sacan esa verdad para discutir en cuanto a la fe, se me cae el edificio. No tendría ningún argumento, ningún argumento sería válido. Pero porque Jesucristo vino a este mundo, se hizo carne, Dios se hizo carne, ¿ah? Y llevó a cabo su obra redentora, es porque yo ahora vivo. Y porque yo ahora tengo vida eterna. Y porque yo ahora puedo tener una convicción cristiana. Y porque yo puedo ahora entender el mundo de acuerdo a la lente de Dios, porque Cristo es Dios. Es tremendo. Lo que era desde el principio, él dice. Aquí el apóstol Juan está remontando a Cristo a la eternidad. Ni siquiera a un punto de la historia, sino que antes de todas las cosas. Lo que era desde el principio. Hermanos, nosotros, hermanos queridos, amados hermanos de la iglesia amada, a la cual me invitaron a predicar, nosotros tenemos una verdad, pero subecana, una verdad que eclipsa a cualquier ideología de este mundo, a cualquier filosofía. Nosotros creemos en una verdad fundamental, esencial, donde Dios se hizo hombre. Tremendo. ¿Cómo podemos entender esa gran verdad? Nunca, quizás, no, creo que no, nunca la vamos a entender con nuestra mente finita. Porque como esto es finito, puede entender lo eterno de Dios. Pero así fue. Así se llevó a cabo la obra redentora. Dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. O sea que este Jesús, que aquí Juan lo eternaliza, lo diviniza. Este Jesús estaba formulando, este Jesús estaba gestando la obra redentora para mí y para ti. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjense la verdad basal. Todas las otras verdades, ¿cierto?, están de alguna manera ajustadas a esta verdad basal. Si esta verdad no está en nuestra fe, si en cuanto a Cristo pensamos que solamente fue un gran maestro o un gran líder religioso, como muchas religiones lo piensan, y dentro de la iglesia, entre comillas, cristiana también se piensa. El liberalismo, el modernismo piensa que Jesucristo no es Dios. Ellos dicen que la palabra de Dios, que en cuanto a la Biblia, de que en algunas partes, en algunos contiene la palabra de Dios, pero en otros trozos no contiene la palabra de Dios. Eso lo dicen personas que... Por eso es importante, hermanos queridos, que más que el coronavirus, por ejemplo, que muchas veces tiene afectada a la iglesia, yo pienso que de repente, desmesuradamente, más que la muerte, a la cual todos tenemos que pasar, algunos más, algunos antes, otros después. Sería ilusorio pensar que un cristiano no va a morir. La Biblia dice que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. O sea,
cristianos o cristianos vamos a morir. Vamos a dejar este mundo. Estoy en un estado de ira o estoy en un estado de gracia. Damos gracias a Dios por su palabra y por su Espíritu Santo, que Él nos persuadió, porque el que persuade en cuanto a la fe para creer las Escrituras y el Evangelio y toca nuestro corazón y nuestra mente fue el Espíritu Santo, que nos permitió ahora contemplar esta belleza, esta magnificencia de Dios. Bueno, aquí Juan está defendiendo eso, el apóstol, lo que era desde el principio, dice. Y aquí en el versículo, la parte B del versículo 1 dice, lo que hemos oído. Qué importante el testimonio, hermanos queridos. Qué importante el testimonio. Y el testimonio sólido se funda en la experiencia cristiana, nuestra experiencia cristiana. Pero insisto, nuestra experiencia cristiana no es un salto al vacío, sino que nuestra experiencia y nuestro testimonio es ante un antecedente abrumador que es la palabra de Dios. Habla la palabra del Espíritu de los hombres. ¿Cuántas veces hemos escuchado de eso? De los enemigos de la fe. Sí, si bien es cierto, fue el Señor que llamó a hombres. Pero fueron instrumentos inspirados. Y aquí justamente hay una verdad basal de la doctrina del cristianismo histórico, la inspiración de las Escrituras, donde Dios llamó a estos hombres, pero los inspiró para escribir lo que él quería que escribieran, usando sus propios conocimientos, ¿cierto? Usando su propia intelectualidad, usando su propia personalidad, pero en el momento de que ellos escribieron, fueron inspirados. Fueron inspirados. Un milagro, ¿cierto? Un milagro de Dios. Bueno, este hombre está defendiendo eso. Y nosotros como cristianos contemporáneos también tenemos que defender eso. Porque esa justamente es la base fundamental de nuestra fe. Si nosotros pensáramos que Jesucristo no es Dios, el edificio se viene abajo. Téngalo por seguro. Pero ahí los testigos de Jehová, por ejemplo, y ahí entendemos que esta enseñanza falsa no ha sido nunca extirpada de la iglesia. Y ahí los testigos de Jehová y otras religiones, ¿cierto? Inclusive me atrevería a decir de los mormones, que si no tenemos conocimiento bíblico, podemos hasta simpatizar con ellos. Y quizás decirle a menos lo que ellos enseñan. Pero ellos niegan la divinidad de Cristo. Ellos niegan que Jesucristo es Dios. Y para nosotros esa es una verdad que no tiene refutación alguna. ¿Por qué? Porque Juan dice lo que hemos oído. No solamente está formulando una idea o una doctrina o una enseñanza esencial que podría ser hasta filosófica, porque los griegos del tiempo de Juan y del tiempo de Jesús hablaban ya del logos. Acuérdense que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, dice el mismo Evangelio de Juan. Los griegos también pensaban que había un arquetipo que había creado el universo, pero impersonal. Pero aquí Juan está diciendo, junto con el Evangelio de Juan y con esta carta, primera de Juan, es que este arquetipo no era un ser impersonal, sino que era Dios, un ser, una persona. Entonces, para terminar la idea, hermanos queridos, si nosotros no tenemos internalizado esa gran verdad, la vida cristiana viene a ser como remolona, rutinaria, media mística, ¿cierto? Que quizás no tiene mayor trayectoria, y me comparo con la sociología y me doy cuenta que quizás las otras ideologías son más importantes, y que la economía y que la política es más importante que la religión o que mi fe. No, hermanos queridos. Lo que nosotros hemos evidenciado y lo que nosotros se ha externalizado es lo más grande del universo. Cuando tú lees la carta de Colosenses, por ejemplo, la carta de Colosenses describe a Jesucristo como lo más esencial y lo más importante del universo. En Él fueron creadas todas las cosas, por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, mis hermanos, recalcar esa gran verdad. No es la religión, no es la ideología, no es la filosofía, no es la educación, no es la política. Lo importante y lo esencial para el creyente verdadero, nosotros, es que Jesucristo
es Dios. Jesucristo es el Señor, el Kyrios. La carta a los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras por los padres, a través de los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. La última revelación. No hay más, es Jesucristo. La corona de la revelación. Juan dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahí termina todo. Ahí termina, con Jesucristo termina el evento de la redención, que se gestó en el Génesis. Y recorrió cientos de miles de años hasta llegar a la persona de Jesucristo, que es la corona de la revelación. El Dios encarnado, la encarnación, no la reencarnación como el budismo zen, como las religiones orientales, no, la encarnación, Dios hombre. Y eso es lo que Pablo, y eso es lo que Juan, y eso es lo que todo el Nuevo Testamento enseña y muestra. Entonces, si nos quitan esa verdad, todo el edificio de la iglesia se viene abajo. Pero vuelvo a insistir, no solamente es un concepto fundamental lo que Pablo, en este caso Juan, está escribiendo para la iglesia contemporánea de su primer siglo, para los creyentes de su tiempo, que estaban pasando por pruebas, persecución y seducción, sino que ahora para con nosotros, a través de la providencia de Dios, ¿cierto? También para con nosotros, Él nos está diciendo lo que hemos oído. Es importante, ¿eh? Para Juan nos llegaron con un cuento de antaño, una noticia, ¿cierto?, fuera de los límites de Palestina, sino que él fue un testigo ocular de quién era Jesús. Estuvo más de 3 años con él. 3 años que bastaron para poder ver o evidenciar algún error en la persona que estaba, en este caso, presentando como el Hijo de Dios. No tenía error alguno. No tenía error alguno. No tenía ninguna tacha. Yo tengo errores, tú tienes errores, ¿cierto? Nadie es perfecto. Pero él era inmaculado, era perfecto. Dice la carta a los Hebreos que en todo fue tentado, pero a la diferencia de nosotros, que fue sin pecado. Y dice que lo que hemos oído, los sentidos aquí en su máxima capacidad, lo que hemos visto, la vista, con nuestros ojos. Pero no solamente lo que hemos visto, sino que aquí hay una puntuación más importante. Lo que hemos, dice aquí el apóstol, contemplado. ¿Qué diferencia hay entre ver y contemplar? ¿Cierto? Podemos mirar, ¿cierto?, un paisaje rápidamente, o un auto que pasó, o un semáforo que se encendió, pero contemplar es algo más, mis hermanos queridos, es algo más sublime. Contemplamos y nos asombramos con un atardecer, una puesta del sol. Nos deslumbramos, ¿cierto?, con la armonía y la perfección de la naturaleza, ¿cierto? Y sobre todo, y con esto tampoco quiero exagerar el tema, y no quiero ser, no sé, yo personalmente me asombro y me maravillo cuando despierto en la mañana, que quizás se van a reír, y veo el rostro de mi mujer. Me maravillo, la contemplo, su hermosura, su belleza, su amor. Entonces él está diciendo que hay algo más importante que ver, que es contemplar. ¿Qué es contemplar? Cuando uno contempla, ¿qué hace? Se detiene. Se detiene y ve al objeto al cual está viendo y contemplando con una mayor fineza, con una mayor dirección, que permite validar que el que tenemos por delante o lo que tenemos por delante es la cosa más distinguida. ¿Se dan cuenta? El apóstol Juan aquí está argumentando, validando y formulando por qué él defiende de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque él no solamente lo vio, porque él no solamente lo oyó, sino que él sobre todas las cosas lo contempló. Lo contempló. Y nosotros tenemos que, hermanos queridos, no mirar de referido en la Biblia. Si queremos tener una fortaleza espiritual, si queremos tener un conocimiento de las Escrituras, no solamente tenemos que mirar como la Biblia como abuelo de pájaro, sino que tenemos que contemplar la palabra del Señor. Ir al texto, buscar la evidencia.
Y la evidencia está ahí, en estos 27 libros que formulan y fundamentan la vida cristiana o la fe cristiana. Tenemos que ser no como el que ve, ¿cierto?, y contempla el mar a la orilla de la playa, sino que tenemos que ser como aquel buzo que se pone su equipo de buceo y se infiltra en lo profundo de la mar. ¿Para qué? Para buscar las perlas. Las perlas, ¿cierto? Aquellos que buscan las perlas en la profunda de la mar tienen que meterse en la profunda de la mar para encontrar el tesoro. Al igual que el pirquilero, ¿cierto? Para encontrar el elemento precioso, el mineral precioso, no solamente tiene que ir por la sobretierra, sino que tiene que ir a la profundidad de la tierra, a donde está la veta perfecta, a donde está el mineral, a donde está el tesoro. Entonces, el creyente, nosotros, hermanos queridos, para que podamos tener una vida eficaz y una fe fuerte, fortalecida, tenemos que ahondar en la palabra del Señor. Tenemos que no solamente mirar o de oídas, sino que tenemos que contemplar la palabra de Dios. Nuestra pasión tiene que ser la palabra de Dios. Nuestra verdad tiene que ser la palabra de Dios. Nuestro anuncio tiene que ser la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Lo que hemos visto y lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él dice que este Jesús será el verbo de vida. Y Juan dice en el Evangelio, en su propio Evangelio dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Ah? El logos para el mundo griego. El logos, el arquetipo, el que le dio forma a la creación del universo. Este Juan dice que ese arquetipo y este que le dio forma al universo bajo quizás el mismo pensamiento griego, ¿cierto? Era nada más y nada menos que Jesucristo, al cual el mundo judío, el imperio, el poder político, ¿cierto?, y el populacho, pero ellos no tenían ninguna idea, y les pasó nunca por la mente que a través de ese sacrificio vicario en la cruz del Calvario se estaba llevando a cabo la obra redentora. Ahora nosotros podemos mirar en retrospectiva, mirar hacia atrás y lo vemos todo tan claro. Pero déjenme decir una cosa, hermano, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor estaba siendo sacrificado en la cruz del Calvario, eso históricamente fue una tragedia pura. Eso históricamente fue una tortura. Eso fue una vileza. Tuvieron que pasar 30 o 40 años para que un escritor sagrado del Nuevo Testamento, Pablo de Tarso, por ejemplo, llegara a decir a través de sus textos que ese evento histórico que fue la muerte y resurrección de Jesús se llevó a cabo la redención de nuestras almas. ¡Qué extraordinario! Tuvieron que pasar 30, 40 años para que el Señor inspirara a estos hombres, por ejemplo, a este mismo Juan o a Pablo de Tarso, para dar a entender que lo que había ocurrido en la cruz del Calvario, lo que había ocurrido con la persona de Cristo, era en favor de nuestra redención. De nuestra redención. Y por esa razón que nosotros nos maravillamos y contemplamos las Escrituras y amamos a las Escrituras, porque a través de las Escrituras nos demuestran el amor de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que creyese no se pierda, sino tenga vida eterna. Y no lo hemos perdido, y no nos perdimos por el redentor nuestro. Acá Juan, porque estos herejes estaban, ¿cierto?, contaminando la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, la verdad que los apóstoles habían transmitido o estaban transmitiendo. Es por esa razón de que nosotros, en cuanto a la herejía, tenemos que levantarnos con firmeza y con tesón. Cuando hay una verdad o una mentira que está siendo engañosa, ¿cierto?, sobre todo en nuestros púlpitos, y no cualquier charlatán que se suba a nuestro púlpito
el, el, el vocablo griego o el idioma griego para una palabra tiene varias connotaciones. Por ejemplo, para nosotros amor tiene el mismo significado. Amor, amor, amor. Pero para el mundo griego o el idioma griego de aquel tiempo la palabra amor tenía 2 o 3 significados. El amor ágape, el amor filio y el amor eros. Y aquí justamente cuando el apóstol Juan dice porque la vida fue manifestada, esta palabra vida, zoe, en griego zoe, está dando a entender que es la vida esencial. No es la vida biológica, meramente, sino que está hablando que este Cristo que se había revelado, que se había encarnado, que era eterno, que no era creado, sino que era engendrado, así como lo dicen nuestras confesiones, ¿cierto? Que era eterno, que era antes de todas las cosas, en él estaba la vida zoe, la vida esencial. Lo esencial de las cosas, lo vital, lo fundamental de las cosas, solamente está en la persona de Cristo. Por eso en el Evangelio de Juan dice, yo soy el camino, yo soy la verdad esencial, y yo soy la vida. Y nadie va a Dios si no es a través de mí. Él cierra el círculo, porque Él era lo esencial. Entonces, hermanos queridos, nuestra fe no es una quimera. Nuestra fe no es un salto al vacío. Nuestra fe tiene un antecedente abrumador, que es la persona de Jesucristo. El apóstol, el escritor sagrado que es Lucas, en su carta, si no me equivoco, en su evangelio, o en su libro histórico, que fue el libro de los Hechos de los Apóstoles, él dice que él empieza a narrar estos hechos con pruebas indubitables. Él habla de que el testimonio de Cristo, el testimonio del Evangelio, son pruebas indubitables. ¿Qué significa esto? Que no tienen forma alguna de rebatirse. Nuestra fe es una fe indubitable, que no tiene una contratapa, que no tiene, nadie puede rebatirla, porque es tan evidente, tan abrumadora la evidencia, que cae por su propio peso. Entonces, esto es lo que el apóstol Juan, para nosotros, sin internet, sin locomoción, sin aviones, sin WhatsApp, él llegó, ¿cierto?, con su evangelio y empezó a fortalecer a la iglesia que se estaba debilitando por el engaño y por la falsedad. La iglesia a la cual nosotros somos testigos en este tiempo, la iglesia contemporánea, es la iglesia del fenómeno de la puerta de atrás. ¿Cuál es el fenómeno de la puerta de atrás para la iglesia de hoy por hoy? Es que 50 o 100 entran por la puerta de adelante y 100 salen por la puerta de atrás porque no tienen fundamento, azúcar y papel. No tienen esencia, no tienen la verdad del evangelio. Creen en los profetas, creen en las visiones, creen en los sueños, pero no creen en el antecedente fundamental que es la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que anclar nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar anclada en la palabra de Dios, solamente y única. Y eso es lo que realmente nos ha sentido y nos va a dar vida. Por eso tenemos que defender con diente y muela la palabra del Señor. Porque la vida fue manifestada, la vida zoe, la vida esencial, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y aquí está el gran propósito de esta carta, porque cada libro de la Biblia tiene un propósito. Si tú empiezas a leer los libros de la Biblia, al final te das cuenta que tiene un propósito, tiene un sentido. Los versículos 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No cuentos de antaño, no fábulas. ¿Ah? No fábulas, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, o sea, un testigo ocular. Qué importante es ser testigo. Hermanos, ¿somos testigos del Señor? ¿Podemos decir a ciencia cierta que somos un testigo del Señor? Que el Señor que así sea nuestra vida, un testigo, ¿cierto?, de lomo y tomo. ¿Ah? Aquí, como decía un hermano allá en Cotemaipo, y la quebrada ají. Que nuestra fe sea inquebrantable, pero vuelvo a insistir, nuestra fe se forma inquebrantable y sublime cuando somos, ¿cierto?, y
cuando somos seducidos por la palabra del Señor. Es más, cuando llevamos a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pedid todo al Padre, dijo Jesucristo, pedid todo en relación al Padre, ¿cierto? Si os hacéis mi voluntad. Qué importante es eso. No solamente es un conocimiento intelectual, sino que es un asentamiento en cuanto a la fe. Yo creo en la palabra y yo quiero seguir la palabra. Y hay un refrán no solamente la mujer del rey tiene que ser del rey. No solamente tiene que ser la mujer del rey, sino que tiene que parecer la mujer del rey. Muchos cristianos son de apariencia. Uno va a la fe o abraza la fe por convicción. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, la fe maciza, la fe que convence, la fe que persuade al hombre y a la mujer, solamente viene por conocer la palabra de Dios. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, versículo 3, capítulo 1, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Mira, qué importante la comunión de la iglesia, los creyentes que tienen una fe en común. Y aquí los apóstoles están escribiendo, ¿cierto? Los que fueron testigos oculares. Ellos están pidiendo que los creyentes del primer siglo y nosotros también tengamos una fe en común. Hay algo que nos identifica con Pablo, me identifica con Pedro, me identifica con Santiago, que es la fe mía en Jesucristo. ¡Qué tremendo! Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, no solamente con nosotros, dice el apóstol Juan aquí, es con el Padre. Tener comunión con Dios. Poder hablar con Dios, poder mirarle cara a cara, sin escondernos. No, se ocultó todavía. Y ahora nosotros podemos mirarle cara a cara, porque el Señor me redimió, porque el Señor me salvó del pagado. Y realmente con mis hermanos del primer siglo que escribieron, sino que yo ahora tengo una comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo, o sea, la Trinidad toda. O sea, la Trinidad toda. Estas cosas, versículo 4, os escribimos. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Para que tengamos paz. Para que nuestra fe sea perenne. Para que nuestra fe sea un llanto, si creo o no creo, o entre la duda, sino que para que nuestra fe se formule bajo un antecedente, una roca sólida, y esa roca es Jesucristo. Para que mi fe se colme. Dice que el Evangelio de Juan, dentro de los 4 de Lucas, en la carta del Evangelio de Juan, es habla de cosas eminentemente espirituales. Solamente los que hemos alcanzado redención y salvación podemos entender, porque nos habla de cosas esenciales, no solamente cosas materiales o circunstanciales, sino que nos habla de cosas esenciales. Luz y tinieblas, cielo y tierra, muerte y vida, que son las cosas esenciales. El hombre hasta el día de hoy se pregunta, ¿de dónde vengo? Esta carta en especial tiene respuestas categóricas. Entonces el creyente verdadero no va a dar nunca en la incertidumbre. El creyente verdadero va a andar bajo el antecedente, bajo certezas de fe.
Que el Señor los bendiga, mis hermanos queridos, sobre todo a la iglesia que me invitó a predicar. Estoy muy gozoso de poder, por primera vez en mi vida, después de 59 años, hace poco cumplí 59 años, llegué a la iglesia a los 21 años y recién hoy día puedo tener la dicha de poder entregar la palabra del Señor a esta iglesia amada, sobre todo, especialmente, un saludo y un abrazo para mi pastor Elías. Que el Señor les bendiga grandemente y vamos a orar. Buen Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este momento de poder compartir tu palabra, sobre todo, Señor, poder compartir la verdad de estos hombres, estos titanes de la fe del primer siglo, que entregaron su vida por causa del Evangelio. Todos fueron martirizados, a excepción de este hombre, al cual estamos leyendo y buscando tu verdad, Juan. Bendice, Señor, entonces tu palabra en nuestras vidas, que ya la duda, que el error, que la incertidumbre salgan de nuestra mente, que lo más importante no sea el COVID, que lo más importante no sea las circunstancias a las cuales podemos estar viviendo, porque es necesario que la prueba venga a la vida cristiana para probar y para formar un carácter al final de cuentas, para ser probados como verdaderos creyentes. Que esas cosas, la prueba, Señor, salgan, que puedan capacitarnos para poder vivir la vida cristiana. Pero por sobre todas las cosas, Señor, que nuestra fe sea Señor, estructurada, que sea, Señor, puesta en la base fundamental, que es la palabra de Dios y la palabra de Jesucristo. Bendice a la iglesia, bendice a nuestra iglesia presbiteriana de norte a sur, Señor. Bendice a cada pastor y que todos tengamos una proclama que nos identifique, una sana doctrina, la verdad del Evangelio de la gracia, Señor, que podamos proyectar de las predicaciones. No es lo que nosotros hemos hecho para alcanzar salvación, sino lo que tú hiciste por nosotros, Señor, lo que valida nuestra vida cristiana. Gracias por todo eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias.